Invito a la mesa, a las comunicaciones que tendremos en este segundo momento, al profesor magíster Walter Eduardo Carrizo, a la profesora Claudia del Valle Saracho, ¿sí? Se acerquen aquí a la mesa, que tenemos con dos visitantes e invitados ilustres, ¿sí? Que nos acompañan a la profesora, dos estudiantes de primaria, Zoe Martina Cativa y Alexis Cejas, ¿sí? Así que allí los invitamos a tomar asiento. El profesor Walter Carrizo presentará una comunicación que lleva por título ESCU, Conocimiento e Historia hacia un discurso histórico no narrativo. El profesor Walter Carrizo es profesor de la Cátedra de Epistemología e Investigación Histórica del Profesorado en Historia del Instituto de Estudios Superiores, profesor Juan Manuel Chavarría. Y la profesora Claudia del Valle Saracho presentará después su comunicación que lleva por título Pastor y Peregrino, huellas de su último viaje por tierras lapaceñas. La profesora Claudia Saracho es profesora para la enseñanza primaria con postítulo en Ruralidad y licenciada en Educación Primaria. Actualmente es directora de la Escuela Rural número 74, doctor Arturo Matías Vaz de Casa de Piedra. Así que les damos la bienvenida, son 20 minutos cada uno para su comunicación. Muchas gracias. Buenos días para todos, gracias a todos aquellos que de alguna manera u otra hacen posible que yo esté presente acá. Lo que les quiero comentar, de lo que me quiero referir es al texto que he dado origen, que se titula ESCU, Conocimiento e Historia hacia un discurso histórico no narrativo. Este artículo nace en clase. Soy profesor de epistemología e investigación histórica en un instituto de profesorado del Instituto del IES Chavarría en la ciudad de Catamarca, y reflexionando con los alumnos sobre cómo enseñar ESCU en época de deconstrucción, cómo enseñar ESCU en contexto de crisis de la historia, cómo enseñar ESCU en un contexto de la caída de las bases o fundamentos de la llamada filosofía especulativa. Y cuando me refiero a filosofía especulativa, como ustedes sabrán, estoy haciendo referencia a los filósofos germanos, Immanuel Kant, autor de la Crítica de la Razón Pura, y estoy hablando de Federico Hegel, cuyo libro Lecciones sobre Filosofía e Historia Universal es clave en este sentido. Hablar de ESCU no lo voy a hacer desde el punto de vista como un teórico del derecho o como un doctor en ciencias políticas, lo estoy haciendo desde la postura de un profe de epistemología que reflexiona sobre el contexto de la producción del conocimiento científico y desde el origen del conocimiento, analizando ciertos conceptos que son clave y que han estructurado la transposición didáctica del conocimiento histórico desde el siglo XIX, desde Leopoldo von Ranke, conceptos que han sido edificados, estructurantes por parte del historicismo, y que llegan hasta el día de hoy y que, como ya hemos dicho, de la década del 60 han entrado en crisis. Como tengo más de 20 años de experiencia docente, mi gran preocupación es la enseñanza, la transposición didáctica del conocimiento histórico. La gran pregunta después de la beatificación de Mamerto Esquiú en Catamarca fue cómo enseñar Esquiú. ¿Cómo hago para enseñar Esquiú en época de deconstrucción?
¿Cómo hago para enseñar en Q a niños que son propios de un clima de construcción de un clima de la época? Es un enorme desafío y si me tengo que guiar por Julio Aróstegui, debo hacer mención y debo insistir en que debemos conceptualizar. Esa sería la salida, de conceptualizar, como ya se está haciendo, ya se hizo con varios representantes de la historia argentina, llámese Alberdi, la obra de Domingo Faustino Sarmiento, los escritos y la obra historiográfica de don Bartolomé Mitre. La propuesta en cátedra en Catamarca fue conceptualizar la obra escrita de Mamerto Esquiú. Para llevar a cabo este trabajo se ha apelado al libro de Alberto Ortiz, el padre Esquiú, sus sermones, discursos y cartas pastorales, especialmente en el tomo 1, donde analiza, donde podemos encontrar y leer los 9 sermones, las oraciones fúnebres, especialmente la que se dio en honor a Trejo en 1881. En esta obra se pueden encontrar una serie de conceptos que estoy convencido será muy difícil encontrar en las Sagradas Escrituras. Eso llamó poderosamente la atención en el clima áulico. Se encuentran conceptos como átomo, moléculas, embrión, fuerzas centrífugas, fuerzas centrípedas, fuerzas de atracción. Se han encontrado conceptos como evolución, progreso, fases, conceptos que podemos relacionar con Leucipo, con Demócrito de Abdera, con Dalton, con Sir Isaac Newton, con Galileo Galilei, conceptos que en los libros que Alberto Caturelli sostuvo, que ha leído con entusiasmo, difícilmente podemos encontrar. Entonces eso fue como una especie de disparador para empezar a realizar otro tipo de lectura. Gracias. Otro tipo de lectura de los sermones y oraciones fúnebres del Beato Esquiú. Leyendo esto, advirtiendo la presencia de estos conceptos, de estas, yo le llamo huellas conceptuales, que creemos que pueden echar luz sobre su teoría del conocimiento, vaya que sí, sobre su transposición didáctica, vaya que sí, y también sobre su causalidad histórica. Tríada que consideramos intrínsecamente relacionadas y que trabajan de una manera simultánea, porque están íntimamente ligadas. Analizando una, inexorablemente, inevitablemente, el investigador va a ser llevado a analizar la otra, y así. Cuando hablamos de la teoría del conocimiento del beato Fray Mamerto Esquiú, no tenemos que dejar de tener en cuenta que fue un lector de Balmes. Las dos obras que él ha leído son Filosofía Fundamental y Filosofía Elemental. De Filosofía Fundamental, que es de este libro, según Nicolás Avellaneda, él ha leído el tomo 2, que dice que el expresidente Nicolás Avellaneda dijo que en 1856 en Tucumán, en el seminario, en la mesa, encontró el tomo 2. En el tomo 2 de Balmes, uno al leerlo encuentra a un autor, a Jaime Luciano Balmes, como un antikantiano, es decir, como alguien que toma una postura opuesta a los a priori.
especialmente a esas nociones que Kant sostenía eran a priori, las nociones de espacio y tiempo. Esto es fundamental, por eso el hecho de que, creo yo, Mamerto-Esquiú haya adoptado los textos de Balmes en lugar de los textos de Lorenzo Altieri para enseñar filosofía es algo muy importante, no es un hecho trivial y sencillo. Deja a un autor representante de la escolástica relacionado con Duns Scoto para adoptar a un pensador que intentó reflexionar sobre el conocimiento, el entendimiento, la idea de lo innato, la idea de número, la idea del infinito, la idea de la causalidad, la idea del espacio y la idea del tiempo. El Esquiú docente, que ejerció la docencia por más de 30 años, se preocupó por la actividad cognitiva. Incluso en más de una oportunidad llegó a decir que mi entendimiento o lo que yo escribo es como dice Balmes, no pasa por la razón o el entendimiento a la que muchas veces son extrañas. Ahí hay un fuerte eco, permítanme, esa es mi opinión, de la influencia balmesiana, en el sentido que para Balmes, que forma como el escudo de Balmes a los a priorismo kantiano, es la idea de sentido común, que están presentes en los discursos de Esquiú, la idea del sentido común, como esa barrera natural que me permite llegar a conclusiones, sin que necesariamente esto pase por la conciencia o por el uso de la razón. Balmes criticaba a Kant diciendo que la crítica de la razón pura confundía, porque no estaba de acuerdo que las nociones de espacio y tiempo sean a priori. Hay una cita muy especial de Fray Mamerto-Esquiú cuando dice y sostiene que sin la intervención y el contacto del individuo con la sociedad que lo rodea, con aquel que le enseña, dijo Esquiú, no van a encontrar en el ser humano un solo pensamiento. Un solo pensamiento. Esta cita para mí, perdónenme, es clave, porque para los kantianos, al nacer el niño ya tiene incorporado, ya que hay una cuestión innata detrás, la idea de espacio y tiempo. Mientras que para Balmes, la idea del espacio y tiempo que plantearon los a prioristas, que planteó Kant, es el resultado de la experiencia. Yo pregunto, ¿qué cita más antikantiana se puede encontrar? ¿Qué cita más balmesiana en Esquiú? ¿Qué es? Obviamente la teoría del conocimiento que manejaba el fraile catamarqueño, como ya dijimos, puede tener raíz grande a través de la filosofía y la teoría del conocimiento de Balmes. Pero también se encuentran huellas y aporte de la filosofía hegeliana, el filósofo del Estado por excelencia, pero en el sentido de que hay otros elementos que son quizás tal vez origen hegeliano. Por ejemplo, Hegel trazó una analogía entre la historia del desarrollo del individuo y de la sociedad, del pueblo. Y Esquiú, en sus propias palabras, dijo, realizando una analogía entre el desarrollo ontogénico del individuo y la filogénesis de la humanidad de los pueblos como los hombres tienen su niñez, su edad viril, su juventud y hasta la edad decrépita. Se advierte también la fuerte influencia y presencia de Federico Hegel en la obra y en los nuevos sermones de Fray Mamerto-Esquiú cuando sostiene, por ejemplo, que
los pueblos de América, nuestros pueblos originarios, no tienen más de 3 siglos. Recuerden que en esta obra de Federico Hegel, como ustedes sabrán, Hegel sostiene que la historia comenzó en Europa. Allí se habría desarrollado, según el filósofo germano, el espíritu universal, que la historia se habría originado en Oriente, pasó a Grecia, de Grecia a Europa, y con la llegada de Cristóbal Colón el 12 de octubre de 1492 a América Central, recién habría llegado la historia al continente americano. Esto lo dijo Fray Mamerto Esquiú frente al presidente Julio Argentino Roca cuando él asume como obispo. Ese día asume Julio Argentino Roca como presidente de la República en 1880. Hacía poco tiempo había dado inicio la llamada conquista del desierto. Este también, por favor, yo pienso, creo, debe interpretarse como una de las influencias de Esquiú, y que más tarde esto repercute en su transposición didáctica y en su causalidad histórica. Pero primero ahora en este punto de esta tríada, nos encontramos analizando su teoría del conocimiento. También se advierte, creo yo, humildemente, la presencia de la influencia del pensamiento positivista. Recuerden que, según Julio Aróstegui, la transposición didáctica que planteó el positivismo en el siglo XIX, en el 1800, hizo hincapié en la narrativa, hizo hincapié en la inducción, hizo hincapié en las leyes de la historia. Curiosamente, eso está presente en estos sermones. Con respecto a las leyes de la historia, Esquiú dijo en 1880, la nación argentina es el resultado de la ley de la historia. Así lo dijo. Además, para realizar su explicación sobre el caos que sufrió la Argentina en esa extensa guerra civil que le tocó a él vivir prácticamente desde que él nace en 1826 hasta 1883, en todos esos años de guerra civil, él intentó explicar el caos. Usa la palabra el caos, y para intentar explicar el caos y volcar esto de una manera coherente, ordenada y estructurada, tomó los conceptos de la psicología genética, utilizó la principal arma intelectual que en aquella época poseía el historicismo. Me refiero a la narrativa. Él narró, tratando de encontrar un hilo conductor que una el pasado, el presente y el futuro. Tal vez como Heródoto de Halicarnaso, utilizó esta herramienta para dar sentido y un hilo que une el pasado, el presente y el futuro. En Esquiú ese futuro se presenta como dice el profesor Bazán, que ha encontrado influencias de esa postura teleológica que hay un fin, una meta. Para Esquiú hay una idea de progreso. Con respecto a la idea de causalidad histórica, hay algo muy curioso en Esquiú. O sea, yo como profe de epistemología y después de leer obras de, por ejemplo, Anthony Giddens y su actitud frente y su teoría de la estructuración, curiosamente a mediados de 1800, Esquiú llegó a decir en su sermón de 1853 que la sociedad no oprima, no se imponga en el individuo. 8 años después, con la batalla de Pavón, llegó a decir, cuidado, que el resultado, consecuencia de todo lo que está aconteciendo, no puede ser tampoco culpa de 2 o 3 individuos, de 2 o 3 personas. Ahí interpreto yo caudillos como Facundo Quiroga, el Chacho Peñalosa, Felipe Varela, porque no se deben buscar las causas en lo pequeño, sino en lo general.
Creo yo que SQ, con el paso de los tiempos, intentó encontrar un equilibrio, una visión más ecuánime entre la responsabilidad de lo individual y la responsabilidad de lo colectivo. Esto me hace acordar a lo que hoy está diciendo Anthony Giddens cuando plantea a través de su teoría de la estructuración que día a día los sujetos a través de sus prácticas estructurantes recrean y reafirman la estructura imperante, tratando de buscar un equilibrio. Para mí leer esto en SQ y relacionar con lo que dice Anthony Giddens es sorprendente. Para mí es sorprendente, porque estamos hablando de un hombre que reflexiona en 1800, a mediados de 1850 esto. Y hoy se conoce como la teoría de la estructuración. Profesor, estamos en tiempo ya. Bien, gracias, padre. Bueno, hasta acá es lo que les quería decir, y si necesitan que les deje el trabajo para que lo lean completo, bueno, estas son 20 hojas. Leerles el trabajo me parecía aprovecharme de su tiempo y su buena voluntad. Gracias. Muchas gracias al profesor Walter Carrizo. Seguramente que después podremos recibir la comunicación en la futura publicación, Dios mediante, de las actas de este congreso. Le cedo la palabra ahora a la profesora Claudia Saracho y a nuestros estudiantes. Buenos días a todos, es un orgullo estar acá con nuestros alumnos y representar a la provincia de Catamarca. De verdad, de todo corazón, muchísimas gracias por haber aceptado esta propuesta. Bueno, vamos a comenzar con la siguiente presentación. Una mirada en el cielo y los pies en el camino, imprimiste las huellas de un santo peregrino. Con la mirada en el cielo y los pies en el camino. El beato Mamerto Esquí transitó su último viaje por tierras catamarqueñas, dejando huellas. Desde Casa de Piedra La Paz, a 35 kilómetros del Suncho, lugar donde Esquí entregó su alma a Dios, se presentan alumnos y la docente de la escuela número 74, Arturo Matías Vaz, en el segundo Congreso Académico Mamerto Esquí 2024 con la ponencia Pastor y Peregrino, Huellas del último viaje por tierra capaceña. Una recreación cartográfica de su último viaje. Por los caminos del llano, bajo un rojo sol de fuego, viene viajando Mamerto, fraile santo misionero. Viene viajando Mamerto, fraile santo misionero. Alargan su añosa sombra los mistones del sendero para refrescar la frente de tan ilustre viajero. Para refrescar la frente de tan ilustre viajero. Llega en el viaje final, desde su paso terreno, inicia el viaje total hacia la gloria en el tiempo. Inicia el viaje total hacia la gloria en el tiempo. La gracia de ver ascender su alma hacia el cielo. Muy buenos días a todos, me presento, soy Zoe Martina Cativa de la escuela número 74, doctor Arturo Matías Vaz, de la localidad de Casa de Piedra, pertenece a Catamarca, departamento La Paz. Hoy vengo acompañada de mi compañero y de mi directora, mi compañero Alexis Cejas, mi directora Claudia Saracho. Hoy venimos a hablarles sobre el tema Pastor y Peregrino dejó sus últimas huellas por tierras lapaceñas.
Este trabajo surgió con la iniciativa conjunta con los alumnos en el año 2008, buscando conocer por dónde pasaba el camino carretero, que es el antiguo camino de carretas por donde se comunicaban. Era el trayecto que hacían desde Recreo hacia La Rioja. Antes la gente transitaba en carretas y había postas, lugares de intercambio de animales, ya que los viajes duraban muchos días en esos tiempos. Corría en el año 1882, Beato Mamerto Esquiú fue elegido obispo de Córdoba. Después tuvo que ir a La Rioja porque tuvo que arreglar un problema de cementerio, porque el gobierno se lo iba a quitar. Luego tomó un tren de segunda clase, el gerente ferrocarril le ofreció uno de primera clase y él no quiso. Luego monjas y mujeres lo vieron y le regalaron canastas de comidas y de bebidas. Luego, cuando estuvo en el tren, se las repartió a todos. Mientras comían y bebían, le alaban de la palabra de Dios. Esa noche llegó a Recreo y descansó, y el siguiente día se levantó y tomó una mensajería con su secretario Pedro Anglada. Pasaron por distintas localidades, por Las Postas, por los antiguos caminos de carreta, por Santa Rosa, por El Suncho, por Casa de Piedra y entre otros. El obispo de Córdoba, Beato Mamerto Esquiú, si en el trayecto de ida repartió catecismos, medallas y rosarios, en el trayecto de vuelta bautizó y confirmó a muchos niños. Les habló sobre la palabra de Dios a muchas familias, las guió por el buen camino y les habló sobre las buenas personas que debían ser en la vida. Beato Mamerto Esquiú pasó por las antiguas postas de la localidad de La Paz, por El Suncho, por Santa Rosa y por Casa de Piedra. En la localidad de Capayán, el sábado 30 llegó a Medanito, el domingo 31 a las 5:30 de la mañana llegó a La Rioja. El lunes 1 de 1883, Beato Mamerto Esquiú dio misa en Santo Domingo, en San Francisco, en Merced y en la iglesia matriz. Esquiú trabajó mucho en los días que estuvo en La Rioja, bautizando y confirmando a muchos niños. Arregló el problema del cementerio, que es por lo cual él había viajado a La Rioja. Transitó por caminos secos y polvorientos. A su paso había mucha gente que esperaba sus bendiciones. Esquiú le regaló muchas provisiones a la gente que más lo necesitaban. Esquiú enfermó, lo curaron y le dieron té de manzanilla. Llegaron al Suncho, donde Esquiú bendijo a centenares de personas. Esquiú estaba muy débil como para poderse bajar solo de la mensajería. Entonces su secretario Pedro Anglada lo ayudó a bajarse de la mensajería. Y como Jesucristo, a las 3 de la tarde, Esquiú partió al cielo bajo un frondoso árbol con una sonrisa tan dulce como la de un ángel. Vamos a la siguiente presentación. Bueno, este es un trabajo que se realizó en el año 2008 con un grupo de alumnos y duró 2 años en 2 etapas. ¿Cómo surge esto? A través de una presentación de una clase, una cartelera, se hizo la primera parte que ustedes han escuchado, ¿sí? Y estaba la incógnita, la pregunta, ¿por dónde quedaba el antiguo camino carretero? Entonces tuvimos que ir a los textos específicos buscando la información necesaria sobre el último viaje, que es lo que nos interesaba. Entonces tomamos la primera parte desde el Suncho hasta, ahí está, bien, la primera etapa fue desde el Suncho de la localidad de Esquiú en el departamento Las Paz hasta el cruce de los riojanos en el departamento Capayán. El objetivo de este trabajo era recrear cartográficamente el último viaje de Beato Mamerto Esquiú antes de su muerte, delimitar antiguas
posta y antiguo camino carretero de su tránsito en su último viaje y reconocer las antiguas postas y el antiguo camino de carreta. Ahí se realizaron entrevistas, que es una de las fuentes orales que nosotros necesitamos especificar, preguntando a través también de la técnica de entrevista, encuesta y observaciones a los distintos pobladores mayores de 50 años, porque queríamos, eran ellos los que nos iban a contestar fehacientemente por dónde transitaba o ha sido el último viaje de Fray Mamerto Esquiú, por dónde fue el sendero y las postas. En la segunda etapa, en el año 2009, se hizo desde el quebracho límite entre Catamarca y La Rioja, pasando por los puestos de La Lata, Santo Domingo, San Agustín, San Lorenzo, Estanquito y La Rioja. El objetivo también era delimitar el trayecto del beato en su último viaje y señalar también las antiguas postas. Esto fue muy especial la segunda etapa, porque hicimos mucha observación. La gente del lugar nos mostraban por dónde quedaba el antiguo camino carretero y quedaba a 300, 500 metros de la ruta número 5. Entonces, al observar el lugar que hoy en día la gente lo utiliza para el paso de los animales como un sendero, ha sido de verdad algo muy grande en nuestros corazones, nos llenó de emoción saber, tanto a mí, que era una de las investigadoras junto con el grupo de alumnos, transitar o pisar el antiguo camino de carreta. Luego se hizo un tercer proyecto, ¿sí? El circuito turístico del último viaje de Fray Mamerto Esquiú. Voy a volver para atrás. Teniendo todos los datos de los libros, ¿sí? Toda la información necesaria, se realizó la cartografía, que ese sería el objetivo de este proyecto. Se llevó a Vialidad Provincial toda la información y con la ayuda de un técnico pudimos delimitar el trayecto de su último viaje, las distintas postas. Ustedes pueden observar que con el color negro está el antiguo camino, la ruta provincial número 20 y la ruta provincial número 5. Y con el color amarillo está el antiguo camino de carreta, ¿sí? Y ahí está, de color rosado o rojito, están los lugares del primer proyecto y de blanco, la segunda parte del proyecto. Ahora vamos al tercer proyecto, que se realizó en el año 2013. Teniendo como base todos los datos de los años anteriores de nuestra investigación, queríamos nosotros algo más importante, que toda la gente que pase, los transeúntes por la Ruta Nacional número 60 y Ruta Provincial número 20, pudiera conocer, estar informado, ¿sí? Entonces decidimos señalar con carteles informativos la Ruta Nacional número 60 y la Ruta Provincial número 20. Pero ¿qué pasó? Que Vialidad de la provincia tanto nos había ayudado para delimitar o recrear cartográficamente el trayecto de Esquiú, no así nos ayudó con los carteles informativos en la Ruta 20, pero sí Vialidad de la Nación nos colaboró para colocarlo, realizarlo y colocar los carteles. Ahí está, cuando los chicos y la gente de Vialidad están colocando el cartel. 5 carteles se colocaron, ¿sí? Pero quedaron 2. Uno porque, bueno, lo habían sacado en el empalme de la Ruta 20 y la Ruta 60. En San Martín, porque era restauración de la ruta, lo sacaron y no lo volvieron a colocar. Y bueno, se preguntó y dice que desapareció. En el Médano también está el cartel y en Casa de Piedra.
Bueno, acá tenemos el cuarto proyecto. Aquí estoy, Fray Mamerto, en el año 2018, y se planteó el siguiente interrogante después de varios años: si la gente de las distintas localidades cercanas al Suncho conocían el trayecto, ¿sí? Ese era nuestro objetivo. Entonces, sería colocar, esa sería la pregunta, y colocar sería el objetivo, cabinas informativas sobre en la localidad de Casa de Piedra y en la localidad de La Guardia, ¿sí? Ese proyecto fue enviado al Consejo Deliberante de la Ciudad de Recreo, fue aprobado, pero nunca terminado de hacer. Nosotros hacemos la propuesta y bueno, y pedimos la colaboración. Catamarca, naciste, Mamerto de la Ascensión. Hoy celebramos tu beatificación. Ese niño pequeño fue grande tu corazón. Este trabajo se presentó en distintas disertaciones, por ejemplo en el Congreso de Pueblos y Ciudades del Interior, en Feria de Ciencia, que fue la participación principal, en clubes de ciencia también en la ciudad capital, en la Escuela Polimodal número 57 de la localidad de Esquiú, en la Escuela Primaria 280, en la Escuela de Capayán, llegamos a la Escuela de Capayán, en el Cine Teatro de la ciudad de Recreo, con Aquí estoy, Fray Mamerto, el otro proyecto, en la casa natal del Beato Esquiú, en Piedra Blanca, en el Suncho también, en el año 2018, en el Colegio Padre Ramón de la Quintana y en el Colegio Privado Inmaculada Concepción. Este trabajo fue declarado de interés por el Consejo Deliberante de la Ciudad de Recreo, el Consejo Deliberante de San José de Piedra Blanca y el Ministerio de Educación de la provincia de Catamarca. Y ayer me habían contado que lo declararon de interés religioso, cultural y educativo al proyecto, para estar aquí hoy participando junto a los alumnos. Nada más. Muy bien, muchas gracias. Felicitaciones por este hermoso trabajo. Y qué lindo escucharlos a los chicos, ¿no? Así que le damos un fuerte aplauso a los chicos de una manera especial que nos han acompañado en esta mañana. Gracias, profesora Claudia del Valle Saracho, por este trabajo. Gracias al profesor Walter Carrizo. Gracias, Alexis. Gracias, Zoe. Los invito a un recreo. A las 11 daremos continuación a nuestro congreso. Aquí está preparado en el espacio del costadito a la salida del auditorio. Con la mirada en el cielo y los pies en el camino, imprimiste las huellas de un santo peregrino.